La sociedad avanza, siempre avanza. Y muchas veces a lo largo de la historia, esos avances nos descolocan. Avanzan más rápido de lo que quisiéramos o más rápido también de lo que somos capaces de asimilar. Y es en esos momentos en que el ser humano ya no sabe con claridad cómo encajar ni en qué se está convirtiendo en este mundo donde los cambios son cada vez más vertiginosos. Frente a esa sensación de desajuste surge el miedo, la angustia, la duda y también la necesidad de mirar hacia adentro, de buscar aquello que nos sostiene y que nos permite identificarnos como seres humanos. Más allá de los objetivos, más allá de los sueños personales, del reloj implacable, de las metas de producción y de las responsabilidades, el ser humano se mira al espejo y se pregunta, ¿existe algo que nos sostenga mientras atravesamos esta vida llena de obligaciones? ¿Hay un núcleo vital que pese a todo me permita reconocerme como persona? ¿Y qué pasa si no lo tengo? ¿Y si lo tuve y la misma vida se ha encargado de apagar ese fuego interior en mí? ¿En qué me convierto? Hola, yo soy Tatiana Farías y esto es Eje Narrativo. Bienvenidos. Y hoy vamos a estar hablando de La Metamorfosis, el libro de Franz Kafka que es imprescindible en la literatura y que cambió también la forma de vernos a nosotros mismos. Antes de preguntarnos por esta transformación que le ocurre a Gregor Samsa en la novela, tenemos que partir definiendo eh, cuál es el concepto del yo que vamos a trabajar. Porque resulta que aquí no vamos a hablar de un yo ético o un yo moral. Tampoco vamos a hablar de un yo psicológico como el que podría usar Freud o como el que en otros libros también hemos estado conversando. Este yo al que se refiere implícitamente Kafka, más que nada está hablando del yo existencial, de qué es lo que define los límites de sí mismo. Es un poco entender este yo como qué es lo que me permite existir y qué pasa cuando ese yo ya no está o está vaciado. Para ponerlo en las palabras de Immanuel Kant, ser persona, este yo existencial, es entender al ser humano como un fin en sí mismo y no como un medio para los deseos de los demás. En el fondo, ser persona es la capacidad de poner límites, de tener un motor propio, individual y único, y no estar enfocado solamente en las necesidades de los otros, ajenas a uno mismo. Porque ocurre una cosa muy interesante. Kafka no habla de la pérdida de ese yo. Él nos muestra un personaje que ya no tiene ese yo. No vamos a ver el proceso. Vamos a ver qué es lo que queda de este ser humano una vez despojado de ese yo existencial, una vez que se le han quitado las facultades para determinar los límites internos de dónde termina él y dónde empieza el servicio o el amor hacia los demás. ¿Y por qué hace esto Kafka? ¿Por qué nos presenta estas dudas? ¿Por qué nos presenta este caso para que lo analicemos? Y ahí lo que tenemos que entender es un poco también al autor. Tenemos que entenderlo desde el momento en que él escribe, cómo era la sociedad en la que él vivía y el momento histórico que se estaba viviendo, y tenemos que entender también su biografía, porque ambas se cruzan para que él decida en ese momento y en ese lugar escribir esta historia. Así que vamos a partir con el contexto histórico. Este libro se publica en 1915, pero fue escrito en 1912. Y eso no es menor, es un detalle que no podemos dejar pasar, porque en 1914 se inicia la Primera Guerra Mundial. Entonces tenemos que cuando escribe el libro, tenemos una Europa bastante tensionada. Tenemos también que se escribe el libro cuando ya ha ocurrido la primera parte de la revolución industrial. Entonces los cambios han sido muy rápidos y ha generado ya la cuestión social. Esta revolución industrial ya ha hecho cambios en la sociedad, en la forma de pensar, en la forma de moverse y en la forma en que se relacionan las personas. Y lo que le choca a Kafka en el fondo es cómo
toda esta ola de cambios ha afectado el pensamiento y la forma de ver al ser humano a sí mismo y a los otros. Y si a eso le sumamos las tensiones previo a la guerra y cómo de alguna forma se deshumaniza al ser humano por el sistema, por la política, por la falta de fe, entonces tenemos un personaje como Gregor Samsa. Pero vamos por partes. Tenemos primero toda la revolución industrial, que además de traernos inventos muy importantes, también trae descubrimientos científicos. ¿Y cómo impacta esto en la gente? Primero, en que la mano de obra se vuelve mucho más prescindible. Ocurren las grandes migraciones desde el campo a la ciudad, porque en la ciudad es donde están los trabajos, es donde se necesita gente. Entonces la gente, de alguna forma, las personas pierden esa sensación de arraigo que tenían, se pierde la comunidad que había antes, empiezan a vivir en las ciudades hacinados, en condiciones que son inhumanas tal cual, donde en realidad al Estado o a las empresas les importa bien poco. También ocurren estos cambios científicos en términos de que el ser humano se da cuenta que puede controlar cosas que antes era imposible. O sea, aquí ya tenemos que la gente vuela en aviones, el tren, las máquinas, el nivel de producción ha aumentado mucho. Entonces, la capacidad de asombro de las personas también se ha visto saturada y ha sido todo demasiado rápido. Y todo eso, en el fondo, también lleva una crisis de fe. Si antes la gente, si antes el mundo pensaba que una peste, no sé, la viruela, era un castigo de Dios por quizás qué cosa, pero resulta que ahora inventaron una vacuna o descubrieron cómo controlar la viruela, le quita agencia a Dios. Y el que pasa a tener el control de esa enfermedad es el hombre. Entonces el hombre de alguna forma también se siente Dios. Y aquellos que no se sienten Dios cuestionan entonces, ¿dónde queda Dios en este papel? O sea, ¿dónde encaja en este nuevo mundo esa fe absoluta? No podemos dejar de lado también el efecto de la teoría de la relatividad a principios del siglo XX, porque el mundo se sujetaba en absolutos y en certezas, y aquí ya todo se está moviendo. Y si el tiempo es relativo, entonces Dios también es relativo. Y si Dios es relativo, entonces ¿en qué me sostengo? El Estado no me considera. Los privados, mis jefes, les da lo mismo. Ya ni siquiera puedo dirigir mi vida por las estaciones o por el luz y día, porque se inventa la electricidad y el día se hace más largo. Tengo que cambiar mis patrones de sueño. Todo está enfocado en la productividad. Es en ese mundo lleno de cuestionamientos y con una visión bastante pesimista de hacia dónde vamos, porque además vamos hacia una guerra, es que se escribe este libro. Todas esas cosas de alguna forma están demostradas en las actitudes, en las acciones y en lo que ocurre dentro de la novela La Metamorfosis, porque son las preocupaciones y los cuestionamientos que tiene Kafka respecto de la sociedad en la que él está inmerso. Al mismo tiempo, y es muy importante entender que esta visión de la deshumanización que es tan patente, la tiene muy también clara Kafka, porque él trabajaba en una empresa de seguros, en un consorcio de seguros, y él tenía que hacer informes respecto de los accidentes o de las situaciones que le ocurrían a las personas y cómo se iban solucionando o no se iban solucionando. Estamos hablando del momento en que está surgiendo el proletariado, donde la mano de obra era muy barata y si se accidentaba alguien, se moría un trabajador o quedaba imposibilitado de cumplir sus funciones porque se cortó una mano o se le cayó no sé qué cosa. El fondo es que en un accidente laboral grave no había nada que lo apoyara. Esa persona simplemente quedaba sin trabajo y no había más. Y el Estado no intervenía en las relaciones entre privados. Y al privado lo único que le importaba era aumentar la productividad y no perder el ritmo de trabajo, porque sabía que aquí donde hay un trabajador y ese trabajador se va, tengo 10 esperando afuera para hacer el mismo trabajo. Eso
Kafka lo vivía a diario y desde adentro, porque él tenía que estar haciendo los informes respecto de cómo las empresas se enfrentaban a estas circunstancias. Y él veía caso a caso cómo los iban dejando sin nada, cómo no les preocupaba el, el trasfondo humano que había detrás de cada uno de esos trabajadores. Porque lo que primaba y lo que importaba era cumplir con la meta de producción, no dejar la línea de trabajo vacía, era estar presente, pase lo que pase. Cualquier doctor iba a avalar esta situación. De hecho, lo menciona, si yo estoy enfermo, dice Sansa, voy a ir a ver al doctor que es de la empresa y va a decir que no tengo, que estoy en el fondo exagerando una enfermedad que no existe, aunque estuviera enfermo, porque lo que les importa es que la persona se presente y trabaje. ¿En qué condiciones? Y si había algo más delicado detrás, les daba lo mismo. En ese tiempo había una fuerte corriente costumbrista y naturalista, donde tenemos personajes que son claramente definidos, donde hay conflictos que son morales y sociales, donde hay cuestionamientos que sí pasan a ser internos, pero de alguna forma estos personajes saben o buscan y encuentran cuáles son los caminos que tienen que tomar. El realismo y el costumbrismo estaban muy arraigados. Entonces tenemos autores como Tolstoy, como Dostoyevsky, como Benito Pérez Galdós, donde además cargan el conflicto social y cargan la crítica social dentro de sus estructuras novelísticas, cosa que también hace Kafka, pero la hace desde otra manera. Por otro lado, también tenemos literatura que es mucho más simbólica, y ahí tenemos a Oscar Wilde o tenemos a Baudelaire, donde ellos construyen y utilizan símbolos para poder eh, dar explicaciones o de alguna manera hacer sus críticas, ya sea al ser humano o a la sociedad, pero que, insisto, la construcción de la novela son progresivas, son causales y al mismo tiempo se entienden perfectamente cuáles son los ejes que dominan en la novela. Y si bien la realidad empieza a verse un poco inestable, como por ejemplo en el caso del espejo del retrato de Dorian Gray, Kafka va mucho más allá. Es como si dijéramos el mundo no estaba preparado para recibir a Kafka en ese momento en particular. Pero ¿qué es lo que impacta de Kafka? Que en medio de todas estas distintas circunstancias literarias, él hace algo que no se había hecho bajo ningún otro concepto. Él, en un ambiente urbano absolutamente natural, inserta un absurdo y no lo explica, eh, nadie se sorprende, sino que todo el mundo reacciona, pero reacciona desde a lo mejor la sorpresa o el horror, pero luego lo naturaliza. No hay mayor explicación, porque la explicación tiende a ser completada por el lector desde una manera más subjetiva. También es muy particular la construcción de sus personajes, porque no son lineales y no tiene, en este caso particular, un arco de transformación. Y eso también llama la atención y también genera un quiebre. Y es por eso que Kafka, de alguna forma, es precursor al existencialismo literario e influye mucho en grandes filósofos posteriores. Y hasta ese momento, todas las novelas en la vanguardia que estuvieran escritas o en el movimiento literario al que se escribieran, realista, naturalista, flujo de pensamiento continuo, simbólico, todos los que pueda yo haber mencionado y los que me falten también por mencionar, siempre van a mostrar un, un proceso de cambio del personaje. Siempre nos van a hablar de cómo se va enfrentando a distintos obstáculos hasta conseguir un objetivo o no conseguir ese objetivo. Pero vamos a ver ese tránsito. Y lo que Kafka hace es negarnos el tránsito, porque el tránsito ya terminó. Él nos está mostrando el epílogo de lo que ocurre con un personaje luego de su transformación. Y eso, en el momento en que se estaba escribiendo y en el momento en que se publica, porque como digo, el libro se escribió en 1912, pero fue publicado en 1915, ya con la guerra iniciada, ya con muchas personas sintiendo que era la gran guerra, era el fin del mundo.
O sea, hubo una cantidad de bajas tremendas y era el mirar por la ventana y decir, eh, aquí nos matamos todos. Y si no nos mata la guerra, nos mata la misma sociedad porque mira hasta dónde hemos llegado con todo lo que hemos hecho hacia atrás, con todos estos cambios, con todos estos inventos, con todo lo que nos hemos creído. Entonces provoca un shock, provoca un estremecimiento, pero al mismo tiempo provoca distancia. Lo que él no se esperaba y lo que nunca supo porque murió demasiado joven es cómo esa novela tan pequeñita iba a tener en todas las generaciones posteriores. Cómo ese libro se iba a transformar en uno de los pilares de la literatura occidental, con una historia muy simple, muy bien contada, pero muy, muy impactante. Bueno, el universo literario es bastante claro porque en el fondo es un reflejo de la sociedad en donde está viviendo Kafka. Entonces tenemos que el absurdo no se cuestiona, se administra, se gestiona. Y por eso causa tanta extrañeza que en esta familia este personaje despierta convertido en insecto y nadie se pregunta por qué está convertido en insecto. ¿Qué fue lo que le pasó? Nadie llama al doctor, nadie llama a un sacerdote. Simplemente se asombran y siguen viviendo y tratan de adaptarse a esta realidad. Y esto ocurre porque la sociedad occidental europea venía, digámoslo en chileno, estaban curados de espanto. O sea, ya la capacidad de asombro estaba más que sobrepasada. O sea, cualquier día aparecía cualquier cosa y ya, ¿qué más tengo que esperar? Entonces, este asombro, esta capacidad de convivir con cosas medias fuera de la realidad y normalizarlas así de rápido, es lo que se refleja aquí. Si nos damos cuenta y si vemos con atención, todo ocurre en el espacio íntimo de la casa. ¿Y por qué pasa esto? Porque esto afecta a una familia en particular y la familia es el reflejo de la sociedad y es el núcleo de la sociedad. Cada uno, lo que hace Kafka es que cada uno de sus personajes va a representar cierto estereotipo de esta sociedad. Entonces tenemos a la madre que representa una cosa, al padre que representa otra, al jefe, a los inquilinos y a la misma sirvienta. El mismo Samsa, el personaje principal, representa también cierto tipo de estereotipos. Él es el proletariado que ha sido deshumanizado y que ha sido maltratado por la sociedad. Y al mismo tiempo es el tipo de personaje que voluntariamente, o a lo mejor no voluntariamente, pero sí las expectativas sociales y familiares lo han ido despojando de su motor interno y él simplemente está enfocado en cumplir las expectativas de los demás y no las suyas propias. Y eso fue lo que lo fue vaciando y que lo termina convertir en un insecto. Que él haya amanecido transformado es un reflejo de cómo él ya vivía. Y los insectos son los trabajadores. Y eso él lo refleja en esta novela. Y cuando quiere que la mirada social más externa llegue, hace entrar a esta sociedad hacia la casa. El jefe llega a la casa, los inquilinos llegan a la casa, la sirvienta también llega a la casa. Pero de alguna forma, en este núcleo espacio que es casa, habitación de Gregor, es donde ocurre todo, en este espacio completo es donde mete a toda la sociedad. Otra cosa que es bien particular en esta novela es la prosa que utiliza Kafka. En un tiempo en que se utilizaban las frases largas, las oraciones bien completas y harto adjetivo y harto adverbio, él usa una prosa súper limpia, seca, bien directa. Él no busca embellecer, tampoco busca horrorizar. La situación la presenta como es muy expositivo. Siempre nos va a mantener en el punto de vista mental de Gregor Samsa y lo hace a propósito, porque él quiere que nos identifiquemos con el personaje. Y cuando muere, de una línea hacia otra, se acabó ese punto de vista y ahí empieza el narrador a gravitar en los otros puntos de vista. Y esto no es casual, nada en realidad en esta novela es casual, porque hace que nos sintamos más despojados aún.
de la humanidad. Hace que nos duela más todavía lo que le pasa a Sansa. Y como digo, también me imagino en ese tiempo cómo le tiene que haber impactado al lector este cambio en el uso de las palabras, esta narración, esta prosa tan seca, tan dura, tan como un informe, versus estas otras narraciones que están tan cargadas y que se dan tanta vuelta y con tanta descripción, acá casi no hay descripciones, y con tanta reflexión metida adentro, y acá nadie reflexiona, nadie cuestiona y nadie se pregunta nada. Y es porque todo el trabajo tiene que ser de parte del lector. Es una novela que interpela mucho, porque solamente expone. Eso refleja el respeto que le tenía Kafka a sus lectores. El que él entendiera o el que él entregara al lector la capacidad de interpretar lo que él quiso decir es respeto por el lector. No nos entrega una novela digerida. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de buscar cuáles son sus significados. Y en ese tiempo las cosas se... Y ahora también ocurre que hay muchas novelas que vienen sobreexplicadas y que te cuentan y que reflexionan contigo y te guían por el camino. En cambio, en esta novela no. Él solamente dice lo que está pasando, lo dice desde un punto de vista en particular y luego cuando ese personaje muere, el punto de vista se diluye entre los otros personajes. Y eso tiene que haber también provocado distancia en el lector, distancia que ahora nosotros no la consideramos, una porque ya sabemos un poco de qué viene la historia y otra porque el lenguaje se ha ido simplificando en la narrativa y ya no necesitamos tanta explicación ni tantas descripciones para poder entrar en una novela como corresponde. Pasemos a los personajes. Entonces tenemos que el primer personaje es Gregor Samsa, que es el protagonista, pero es un protagonista así como con comillas, que tenemos que explicarlo bien en profundidad para poder entender cómo se crea este protagonista en particular. No sabemos cómo era él antes de la transformación, pero sí podemos inferirlo por las conversaciones que se tienen y por cómo lo describen los otros personajes, cómo se relacionan también con él. Entonces sabemos que Gregor Samsa era un joven que llevaba 5 años trabajando en una empresa, en una fábrica de telas. Él era vendedor y que él estaba muy insatisfecho con este trabajo, lo sentía muy desgastante y que lo hacía porque su padre había contraído una deuda con el dueño de esa fábrica y era la única forma que había para poder pagarle esa deuda. Por lo tanto, se nos presenta un personaje que es amable, que es bondadoso, que es muy dócil, que es buen hijo, que es buen hermano, que es buen trabajador, es muy respetuoso. Pero resulta que este personaje que dentro de los cánones de la sociedad hace todo bien, le pasa que un día despierta convertido en insecto. Pero, y aquí está lo importante, como este personaje solo está enfocado hacia las expectativas de los demás, hacia satisfacer al resto en sus necesidades y no en sí mismo, él no se cuestiona jamás por qué le pasa lo que le pasa, ni cómo fue que se llega a convertir en insecto. Su preocupación primera y prácticamente única es tener que ir a trabajar y cuando ya se da cuenta que no va a haber más trabajo es cómo va a mantener a su familia convertido en insecto. Y eso es todo, no hay un arco de transformación. Él nunca lucha por nunca lucha para rebelarse en contra de esta situación, nunca lucha con la transformación tampoco, nunca se la cuestiona. La acepta como ha aceptado todo lo que le ha pasado en su vida. Y cuando su hermana verbaliza lo que todos en esa casa piensan, y es que él no debería estar, simplemente él está de acuerdo y dice, sí, yo no debería estar acá. Y como ya llevaba varios días sin comer, simplemente deja de existir. De alguna forma podríamos decir que la única acción voluntaria, si es que se puede decir voluntario a un proceso de inanición, que comete o que ejecuta este personaje es dejarse morir. Pero no lo hace por sí mismo, no lo hace porque él quiera, porque él no se quería morir. Lo hace porque los demás quieren que él desaparezca. Entonces no hay transformación posible. Pero es el personaje principal.
La función narrativa del personaje es primero ser el eje de toda la historia. Todo lo que ocurre converge alrededor de Samsa. Todo lo que pasa se articula a raíz de la transformación que este hombre tiene. Esa es su principal función. Luego tenemos que es la representación de un núcleo de la sociedad. Es la representación de los trabajadores y de los burgueses, de los mismos compañeros de trabajo que Kafka tenía, de las personas en que él tenía que estar viendo en los casos del seguro laboral, de todas esas personas que iban a las fábricas día a día a cumplir con un horario, un poco como lo que se ve en la película de Chaplin, ¿no? Esto de que van todos a la línea de producción y que martillan, 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 martillan y solamente enfocados en eso y en la cantidad de tuercas que, no sé, podrían martillar. Ese es el tipo de personaje que está simbolizado en Gregor. Un personaje que no tiene vida social, que no tiene amigos, que no tiene hobbies, porque el que tenía tampoco ya tiene espacio en su vida para poder ejecutarlo, porque su vida está enfocada solamente en trabajar, porque el trabajo va a permitir sostener a su familia. Eh, y un poco nos muestra qué es lo que pasa cuando alguien en ese tiempo, o sea, imagínense en ese tiempo, cuando los horarios eran de 10 horas de trabajo y uno entraba a esas fábricas que estaban en unas bodegas gigantes, oscuras, sin ver la luz del sol. Obviamente te sentías como una cucaracha. Por eso Gregor se transforma en insecto. Eso es lo que él representa. Representa a todos los trabajadores, a todos los, al proletariado, digamos, a todos los trabajadores que están alienados en esas conductas, solamente enfocados en rendir, en trabajar y que no tienen vida por estar trabajando. Y como decía también, de alguna forma representa eh, el horror que le significa esto a Kafka, pensar o proyectar que él también podría convertirse en un insecto siempre y cuando él le quitaran la posibilidad de escribir. Luego tenemos a Grete. Grete es la hermana y se nos presenta como una chica de 17 años que ha sido educada como una chica de 17 años de la burguesía de ese tiempo. Entonces es bien particular porque Gregor cuando piensa en ella lo piensa siempre desde mucho afecto y que le llama la atención que cuando ella tiene que trabajar, ¿cómo va a trabajar si las únicas ocupaciones que ha tenido en su vida son leer, tocar el violín, ordenar un poco sus cosas y sería? Porque está educada para agradar. Y esto es bien en particular, hay que entenderlo, cómo influye la educación. Yo he visto varios análisis y he escuchado también varios análisis donde se presenta a Grete como una suerte de antagonista o traidora. Pero si yo pienso que ella fue educada para agradar, como una mujer adorno, cumpliendo una función social, donde su única expectativa en la vida es conseguir un buen matrimonio y que para eso se le entrena y se le entregan herramientas. Ella tiene que ser bonita, tiene que saber arreglarse, tiene que saber dirigir una casa pero por encima, tiene que saber, jamás tiene que ser el origen de un conflicto, ella tiene que minimizar los conflictos porque tiene que hacer agradable el entorno para los demás. Y al mismo tiempo tiene que agradar y tiene que ser capaz de atraer a un buen prospecto. Entonces, siendo así, cuando ella ve que su madre se desmaya y se siente mal porque Gregor está como está y que el padre se violenta y que genera todo un caos, su primera reacción va a ser tratar de minimizar el conflicto. Y para evitarle a sus padres el tener que enfrentarse a Gregor, lo hace ella. Ahora, al principio sentimos que es un acto de bondad, pero en realidad no lo es parte de su educación. Porque si fuera un acto de bondad real, ella habría intentado acercarse efectivamente a esta cucaracha gigante. Habría intentado tener contacto o habría intentado comunicarse con él para saber si realmente su hermano seguía estando consciente allá adentro. Pero ella eso no lo hace. Ella tampoco cuestiona, ella simplemente
a prueba y error, como quien cuida a un perrito que te puede morder, deja la comida y se va. Y se preocupa de eso y después de darle un poco espacio y nada más. Este personaje va cambiando con el tiempo. Y el primer cambio que tiene es cuando ella tiene que salir a trabajar. Vemos que es una chica más bien tímida, que está criada dentro de su casa, pero que tiene que salir a la sociedad. Y en esa sociedad, la educación que le han dado se valida. Y ella además adquiere poder económico. Por lo tanto, ya no necesita a Gregor y empieza a ser una carga para ella. Y su relación con Gregor cambia. Empieza a ser más distante, hay días en que no le lleva la comida, en la misma habitación empieza a estar un poco más sucia, porque ya no le preocupa tanto, porque está más enfocada en lo que ella está haciendo por sí misma y por su familia. Entonces, cuando llega a la escena del violín, que es muy particular y nos dice mucho de la sociedad, ella sabíamos que toca el violín. Y Gregor siempre nos dice que tocaba maravilloso. Y lo que él siente cuando la escucha tocar es toda una transformación casi metafísica porque está tocando el violín su hermana. Pero resulta que estos inquilinos la hablan de ella y dicen que es bastante mediocre, entonces como lectores no sabemos bien exactamente cómo es que ella interpreta. Pero aquí lo que hay que darse cuenta es que el acto de tocar el violín no lo hace para la familia. Ella no busca la música como un consuelo emocional. Ella no va a la música como una forma de sanarse o de, no sé, de descarga de energía o refugio. Ella va a la música en el momento en el que ella se puede exhibir ante la sociedad. Porque la música, la interpretación de violín, yo no digo que no le guste el violín o que no tuviera habilidades, pero es la herramienta que ella tiene como lucimiento social. Es para validar sus credenciales de mujer disponible para el matrimonio y que, bueno, que voy a ser buena esposa. Y por eso se enoja tanto porque aparezca Sansa, porque aparezca este insecto gigante, porque rompe su momento de exhibición, rompe su posibilidad de éxito, que no la tenía, pero que ella podría haber pensado eso. Entonces se molesta mucho y se da cuenta que este insecto pasa a ser un obstáculo para los objetivos para los que ella siempre fue educada. Por lo tanto, esa traición no es traición. Esa traición, ese momento en el que ella dice, eso no es Gregor, no es una traición hacia el afecto de su hermano, porque ella nunca fue bondadosa con su hermano. Simplemente responde al condicionamiento social en el que ella fue educada. Y si ahora sus objetivos sociales y expectativas de vida están en juego, la cosa cambia. Y luego vemos la última parte de su arco de transformación donde ella simplemente ya está validada por la sociedad, está aliviada porque ya no está Gregor, ya no hay obstáculos para que pueda ella ser y florecer como la que siempre le dijeron que iba a ser. Y por eso termina ella la historia así. Por eso se levanta y ergue los hombros y se siente toda digna y orgullosa de ser bella, de ser joven y de tener expectativas y el mundo por delante. Esa es Grete. Y esa es su función. Su función es mostrar, o sea, no es que solo sea esa, pensemos en dos funciones narrativas importantes. La primera vendría a ser mostrarnos este tipo de personas, mostrarnos cómo se educaban las mujeres, que sus afectos responden más que nada a su condicionamiento social y no a un afecto real, sostenido y profundo. Nos muestran cómo las personas son capaces de adaptarse a las circunstancias y si esa adaptación para conseguir unos objetivos implica tener que romper lazos, lo van a hacer igual. Porque recordemos que esta obra habla de la deshumanización, habla de cómo el sistema completo deshumaniza a las personas. Y aquí a este estereotipo de personas, a las mujeres que están siendo educadas, recordemos que Kafka tenía dos hermanas menores que estaban siendo educadas también, por lo tanto él conoce perfectamente sobre qué parámetros se educaba a las jóvenes en ese tiempo y qué era lo que se esperaba de ellas socialmente, lo representa en Grete. Y cómo cuando se enfrentan estas mujeres a los obstáculos respecto de sus expectativas sociales se vuelven fieras. Y eso está ahí. Esa es una función narrativa, el mostrarnos este matiz de la sociedad, este tipo de personajes en la sociedad. Pero también hay otro que está más hilado en la historia
Y es como, a través de la relación que tienen estos dos hermanos, de alguna manera, en gran parte de la novela, Grete es un poco la luz que ilumina esta oscuridad en la que está Gregor. Nos hace pensar y que nos dan ganas de que ella sea la que por fin conecte con su hermano y que lo defienda de las cosas que le están pasando y que sea capaz de explicarle a los demás que eso que está ahí sigue siendo el mismo hermano amoroso que han tenido siempre. No sé, de alguna forma que sea el puente. Pero no, no. Kafka nos quita hasta eso. No, no es que nos quite a nosotros, se lo quita a Gregor. Y cuando le quita esa última luz de esperanza, ya no hay vuelta. Cuando ocurre esta situación con Grete, ya si antes todo venía cuesta abajo era más lentito, pero aquí ya estamos en el precipicio mismo. Y eso duele. Y yo siento que por ahí va un poco que uno sienta esta traición, porque nos sentimos traicionados por Grete, pero hay que entenderla como construcción de personaje. Ella no traiciona, o no se traiciona a sí misma por lo menos, pero sí lo sentimos como traición y a ella entonces que nos traiciona es Kafka porque nos hace pensar una cosa para luego quitarnos el piso y hacernos caer. El padre es la caracterización de su propio padre. El padre de Gregor Samsa es un hombre violento y es un hombre violento desde el principio. Si comparamos, por ejemplo, la primera aproximación que tenemos entre Samsa y su familia, cuando van hacia la puerta a decirle que pasa el tiempo y por qué no se levanta, la madre se acerca, golpea y le pregunta, ¿cómo estás, hijo? ¿Te pasa algo? Esta es la hora. Y luego viene el padre, pero el padre golpea con el puño y luego pregunta. Y me llamó la atención la descripción que hace Kafka. Es enfático en decir que golpea con el puño. Y eso ya te marca un poco cómo es el personaje. Luego, cuando sale Samsa convertido en insecto y el jefe sale arrancando y la madre se desmaya, la primera reacción que tiene este hombre, entendiendo que eso que está ahí es su hijo, es amenazarlo con un puño. Es lo primero. Entonces estamos ante un personaje que su primera reacción, la reacción más visceral que va a tener siempre, va a ser la violencia, que no la ejecuta tan directamente al principio, porque luego sí se pone violento y ataca a Samsa con las manzanas y lo hiere y le da lo mismo. También es violento en su trato. Tiene un arco de transformación también que se nos da patente y al principio se nos muestra como una persona, como un viejo ya cansado, tan cansado que se queda dormido y que tienen que ayudarlo entre dos personas para llevarlo a dormir. Él tuvo un negocio y quiebra ese negocio y eso le genera una deuda con el dueño de la fábrica en la que trabaja Samsa, en el que trabaja Gregor. Y desde ese momento él no vuelve a trabajar. Y como os digo, está cansado, que tienen que hacerle comidas especiales, que tienen que ayudarlo a caminar. Pero cuando él tiene que volver a sostener a la familia, él vuelve a trabajar. Y cuando de nuevo, igual que Grete, consigue dinero, su forma de caminar cambia, su postura cambia. Pese a no estar trabajando, siempre está con un uniforme porque es lo que siente que lo valida y que le da autoridad otra vez. Leyendo en una segunda oportunidad el libro, la verdad es que es un personaje muy, muy egoísta. Muy, muy egoísta. Estamos hablando de un padre que tuvo el dinero siempre para pagar la deuda que estaba obligando a su hijo a pagar por él. Así como Gregor es un insecto, es una cucaracha, no nos dicen exactamente qué insecto es, pero pensemos en, siempre se la ha representado como una cucaracha. Este padre es un parásito. Él parasita de su hijo. Él vive de lo que su hijo hace, teniendo los medios para solucionar ese problema. Y no le importa. Nunca le importó. A él no le importa que Gregor se haya convertido en un insecto. Le importa que va a tener que trabajar. Y cuando empieza a trabajar y consigue dinero, menos le importa cómo está su hijo.
Y cuando muere su hijo, tampoco le importa. Es más, cuando muere el hijo y la madre y la hermana se acercan a la habitación porque están todavía con una suerte de duelo, están tristes por último, él las llama y les dice, pero salgan de ahí, dejemos el pasado en el pasado, ¿por qué no se preocupan de mí que estoy aquí? Que yo necesito su atención y su compasión. Es absolutamente egoísta y me molesta el padre, pero eso es otra cosa. La función dramática o la función narrativa que cumple este personaje es representar a este estereotipo, muy parecido, me imagino yo, a la visión que tenía el mismo Kafka de su propio padre, pero también representa al tipo que es violento, pero es violento porque la sociedad le permite ser violento. Porque en toda la novela, frente a todas las actitudes violentas que él tuvo o agresivas, nadie lo cuestiona. Nadie lo cuestiona, nadie le dice, no, así no, ¿por qué actúas así? No se lo merece. Cuando él saca el dinero de la caja fuerte y lo cuentan, y todos se alivian porque está ese dinero, y nadie le dice, pero entonces, ¿por qué no pagaste antes tu deuda que es tuya? No es de Gregor. No, nadie. Ni él, ni la esposa, ni siquiera el mismo Gregor se cuestiona el egoísmo de su padre. ¿Por qué? Porque era el jefe de familia, porque era el padre, porque la jerarquía de la estructura familiar le permitía hacer lo que él quisiera y no tenían por qué cuestionarle nada. Él tiene dos mujeres además, tiene a su hija y a su esposa, y que las obliga a llamarle la atención de esta forma, a decirle, olviden el pasado y atiéndanme a mí. En el fondo le está diciendo, tomen el lugar que les corresponde y atiéndanme. Yo soy el hombre de esta casa. Entonces, la sociedad le permite ser así y lo premia por ser así. Esa es su función. Representa también cómo el amor de padre se basa en las exigencias y en las expectativas que yo cargo sobre los hijos y no sobre el amor y sobre el respeto, porque así era como se veía la educación. Luego tenemos a la madre, y que la madre también representa otro estereotipo social. La madre es una mujer enfermiza que tiene asma, pero es una mujer que evade todo. Frente a cualquier circunstancia, ella llora o se desmaya o se va. Nunca toma decisiones, nunca toma partido por algo. Y si bien en su amor de madre ella es la única que se preocupa por Sansa y en algún momento pide volver a ver a su hijo y trata de entrar y cuando lo enfrenta se desmaya, porque es incapaz de aceptar las situaciones que están ocurriendo, no resuelve nada. No tiene mayor arco de transformación porque su rol social siempre lo está cumpliendo. De hecho, cuando ella trabaja, su trabajo es bordar dentro de la casa. Su función es acompañar las decisiones del padre. Y narrativamente representa precisamente el amor que es inútil. Porque lo que nos muestra con este personaje, el autor, es que el amor no sirve de nada si no vas a tomar acción por algo. No saco nada yo con llorar y con sufrir porque mi hijo se convirtió en un insecto si no voy a hacer nada para acercarme al efectivo, si no me voy a interponer cuando el padre está agrediéndolo. No sirve, no defiende, no hace nada. Y eso es muy duro, porque también refleja la visión que tenía Kafka de la relación maternal hacia los hijos. Y representa precisamente a las mujeres que eran madres en ese tiempo. O sea, muchas veces nos enteramos por familiares o por las mismas historias que hay circulando por el mundo de que el padre, no sé, vamos a poner un ejemplo, el hijo era jugador y apostador, o a lo mejor ni siquiera eso, era homosexual, era gay, y el padre lo descubre. O a lo mejor ya no era gay, se casa o está en amores con una mujer que consideran que no es adecuada para él. ¿Y qué hace el padre? Lo deshereda y lo echa de la casa. Y le quita el apellido y no te quiero ver más por aquí. Y te vas sin ningún peso. La madre sufre, la madre llora.
La madre manifiesta y puede decir que no está de acuerdo y que es un horror y que cómo si es su hijo, pero no hace nada, porque no puede hacer nada, porque socialmente no se le permite hacer nada más, porque el lugar que ocupa en la jerarquía de la estructura familiar le impide hacer algo más. Y está tan condicionada para eso que no lo hace. Y el pobre hijo tiene que arreglárselas como puede afuera y la madre estará sufriendo adentro, pero no puede hacer nada más. Es ese tipo de personaje, es ese estereotipo de personaje el que nos representa Kafka con esta mujer, con esta madre, que sufre, sufre. Puede ser con la que más empaticemos dentro de este pool de personajes, pero en estricto rigor ella solo evade y no hace nada por ayudar a su hijo, ni siquiera por acercarse, y también siente alivio cuando este hijo se va. Esos son los personajes del núcleo familiar. Luego tenemos los personajes que representan la mirada de la sociedad hacia adentro de este núcleo. Y ahí tenemos al jefe. Y la representación del jefe, que es el gerente de la empresa, de la fábrica, es como bien clara, o sea, no necesita segundas lecturas. Él viene a representar la voz de las empresas y de las fábricas, la voz del que tiene la autoridad para dar o quitar el trabajo y cómo valida o desvalida a sus trabajadores. Es la voz que tiene que haber escuchado Kafka muchísimas veces en cada uno de los casos que él tiene que ver y de los que tiene que informar respecto de su trabajo en esta compañía de seguros, diciendo que los trabajadores son todos flojos, que se inventan enfermedades, que lo único que quieren es ganarse el dinero fácil y no llegar a trabajar, y que no les importa todo el trasfondo humano que existe detrás de cada persona. Lo que les importa es que ese trabajador cumpla con su cuota, nada más. Y si no está capacitado o no puede por distintas circunstancias, entonces no hay más trabajo. Y la vida sigue y se desentiende. Eso es lo que hace este hombre porque eso es lo que representa. Luego tenemos a los inquilinos, que los inquilinos son tres personajes, pero en el fondo son uno. Y representan el juicio social, representan la mirada de la sociedad hacia la misma sociedad. Ellos son los que hacen juicio a la familia, pero al mismo tiempo son víctimas del juicio de otros. Y, y es muy caricaturesco la forma en que los representa Kafka. De hecho, llama un poco la atención porque se sale del estilo en el que está siempre narrando a los otros personajes. Porque tenemos que son tres personas que visten igual, en los mismos colores, que hacen los mismos gestos, pero hay uno que lidera y los otros dos siempre hacen lo que el primero hace. Entonces, ese afán de estar siguiendo las modas, ese afán de estar siguiendo al resto, nos habla de la importancia de las apariencias, nos habla del arribismo social y nos habla de cómo importa la fachada de respetabilidad por sobre los valores reales. Son gente muy aspiracional y que siempre están pensando respecto de las expectativas sociales y que juzgan a todo su entorno con esa misma vara. Y también son los que en la escena del violín hacen juicio. De alguna manera, Grete, que se pone a tocar para exhibirse delante de ellos y saber en el fondo medirse cómo iba a ser esta evaluación social, ellos consideran que es mediocre y que ni siquiera es tan bonita como para llamar la atención. Y son bastante duros. Y son bastante duros también con la familia. Lo que me llama la atención a mí de estos tres es que cuando aparece Sansa, ellos no se asquean por el insecto gigante. Tampoco les importa quién es, por más que entienden que tiene una relación cercana, porque Gregor, recordemos, él se levanta y se acerca físicamente a Grete. Eso a ellos no les importa. Lo que les llama la atención es que esta familia que quiere ser respetable, están con un insecto dentro de la casa. Y es eso lo que los horroriza, que cómo pueden vivir con un insecto. Viene a ser una mancha en la respetabilidad de la familia el que esté Gregor ahí. Y después, pese a todo lo que ellos dicen y que consideran, como no tienen más dinero, por eso digo que ellos también son juzgados por la sociedad con la misma vara con la que ellos juzgan,
Ellos no tienen más dinero, entonces ellos amenazan con que no van a pagar más, pero no se van. Ellos tienen que ser expulsados por el padre después de que muere Gregor. Pero nos representa la visión de la sociedad, cómo a la sociedad no le importa lo que eres ni lo que tengas de verdad. Lo que le importa es cómo te veas y cómo te trata el otro. Esa es su función narrativa. Esa es la voz que viene a representar. Y además, narrativamente hablando, en la estructura del libro, son lo que detona el clímax. Ellos son parte del segundo punto de giro y que se transforma todo lo demás en el clímax, porque el comentario que ellos hacen y la situación que se genera ahí es lo que hace que todo se vaya cuesta abajo. Hasta ahí con estos inquilinos bien particulares. Y por último, la última mirada social, el último estereotipo que tenemos de la sociedad que nos describe Kafka es la sirvienta. Como no tienen mucho dinero, la mujer que contratan es una mujer sin mayor educación, bastante tosca. La describen como que siempre está hablando, siempre está refunfuñando y que no respeta mucho a nadie salvo a la madre un poco. Pero esta mujer es la única que no rechaza a Gregor. Ella se acerca sin ningún problema. Su primera reacción al verlo es entrar a la pieza y tratar de matarlo. Ella levanta una silla porque quiere pegarle para matarlo. Pero, y esto es bien particular, en una sola línea nos cae el peso de muchas cosas con este personaje. Y eso es lo maravilloso de la prosa de Kafka, que en 2 o 3 palabras se te viene un mundo. Cuando muere Gregor, es la sirvienta la que lo encuentra y cambia el punto de vista hacia la sirvienta. Y lo que nos dice Kafka es que ella primero lo empuja con la escoba, luego lo vuelve a empujar y se da cuenta que no está vivo. Y dice que esta mujer era la única de la casa que reconocía a Gregor como un sujeto plenamente dueño de raciocinio. Ella sabía, y lo especifica, que Gregor entendía todo lo que estaba pasando y todo lo que ella le decía. Todo lo que pasaba a su alrededor. Ella sabía que Gregor existía ahí todavía. Aún así lo trataba como una alimaña. Pero ella lo sabía. Su familia, la gente de la casa, nunca se lo preguntó siquiera. Pero ella siempre lo supo. ¿Y qué es lo que, para mi interpretación, nos muestra? Es que esta parte de la sociedad, que son los estratos más bajos, están tan acostumbrados a tratar con la miseria humana. Cuando la sociedad desecha a determinados personajes, caen en este estrato. Por lo tanto, los personajes que están ahí, ¿cuántos insectos habrán entre medio de ellos? Que cuando se enfrentan a uno no se sorprenden, les da lo mismo porque es uno más que está pasando el mismo proceso. Eso es lo que refleja esa mujer, es la lucidez de reconocer las cosas, pero como ya no tiene ilusión y como ya no tiene fe, tampoco lo trata como un humano, porque toda la sociedad está deshumanizada. Por lo tanto, entonces, para ir cerrando el bloque de personajes, lo que nos muestra Kafka con este libro es que lo que le ocurre a la familia Samsa no es excepcional en esta sociedad de principios del siglo XX. Le ocurre a todas las familias, porque la sociedad es la que está contaminada y es la misma sociedad la que va deshumanizando a sus sujetos. De distintas formas los va despojando de aquellas características que antes teníamos y que nos convertían en humanos. Entonces tenemos que Gregor no tiene un motor propio y que está vaciado de contenido y no lucha tampoco en contra de las cosas que le están pasando. Tenemos al padre, que es un padre violento porque la sociedad le permite ser violento y además es un hombre que adquiere poder y que se levanta cuando otro cae. Tenemos a Grete, que ella representa a la educación femenina y cómo se les enfoca hacia determinado objetivo que solamente es agradar. Y al mismo tiempo también la adaptabilidad al entorno, que incluso significa cortar lazos afectivos con tal de seguir haciendo viables esas expectativas sociales. Está el amor de la madre que no soluciona nada, por más que sea madre, porque la sociedad no le permite actuar de otra manera, no le da agencia para hacer otra cosa.
están los inquilinos, que son la mirada que juzga, está el jefe, que es esta suerte de voz de la empresa y de las fábricas y de la institución, y luego viene la sirvienta, que la sirvienta representa ya los últimos estratos de esta sociedad, pero está todo tan sucio, está todo tan corrompido, tan maquinado y tan deshumanizado que no hay opciones. No hay nadie que vea que Gregor sigue siendo un humano. La construcción de novela tradicional o más clásica nos dice que es el protagonista quien va a mover la acción. Y acá tenemos un protagonista que es pasivo, que no ejecuta ninguna acción. Y también nos dice que todas las cosas tienen que ser causa y efecto y que tienen que ir avanzando hacia una resolución. Buena o mala, pero resolución. Y acá tampoco tenemos eso. Pero sí podemos dividir y sí podemos armar una estructura de esta narración. Pero hay que cambiar un poco el enfoque, hay que cambiar el eje. Porque el objetivo de esta novela no es hablarnos de un personaje, sino hablarnos de un proceso social. Y para eso el eje no hay que analizarlo desde las acciones del protagonista, sino que dejar al protagonista como el centro de la acción y que todos los otros personajes y todas las acciones van a gravitar alrededor de esta transformación. Y los puntos estructurales van a ser en la medida donde las relaciones con este sujeto-objeto vayan modificándose. Por lo tanto, la estructura cambia y se desplaza. No va a estar centrada en el personaje, sino que va a estar centrada en los hechos de la familia como personaje. Dicho así, vamos a tomar la misma estructura con la que analizamos todos los otros libros, que son estos 7 puntos estructurales, y vamos a ir entendiendo cómo va ocurriendo la historia. Entonces tenemos que, en primer lugar, viene el universo precario. Y sabemos que el universo precario es el entorno y el mundo donde vive el personaje y conocemos sus relaciones y cómo es y qué sé yo, y que luego se va a ver interrumpido. Pero acá no tenemos mundo precario, no existe el universo precario, no se nos muestra en la novela, sino que tenemos que inferirlo respecto de los comentarios que hacen los otros personajes. Entonces, nuestro universo precario, nuestro mundo precario va a ser que existía un joven que se llamaba Gregor Samsa y que vive en una ciudad, trabaja hace 5 años en una fábrica para pagar la deuda de su padre y que quiere mandar a su hermana al conservatorio a estudiar música. Es buen trabajador, es buen hijo, no tiene amigos, no tiene hobbies más que tallar un poquito unos cuadros, pero cada vez lo hace menos y sería. Ese sería el universo precario. El detonante es el acto que irrumpe en la vida y que cambia la vida de este personaje. Y eso sería la transformación en insecto. Y la novela parte ahí. En las primeras líneas nos dice que está convertido en insecto. Y ese acto no solo irrumpe en la vida de Gregor Samsa, irrumpe en la vida de toda su familia y genera un quiebre en este mundo tradicional de toda su familia. Por eso es el detonante y es el inicio. Luego tenemos el primer punto de giro. Y el primer punto de giro viene a ser la llegada del jefe, el gerente de la fábrica. ¿Por qué? Porque antes teníamos una situación que ocurría solamente dentro de la habitación de Gregor. El conflicto era personal, era íntimo, era individual. Cuando llega el jefe y lo obliga a salir, este conflicto se desborda y pasa a ser más familiar, digamos. Sale de su núcleo íntimo y se abre. Y ahí ya le afecta a todos los otros personajes. Ese sería el primer punto de giro. Eso genera cambios en cómo se relacionan estas familias. Primero la familia se horroriza, se asusta, luego está consternada, no saben qué hacer, se preocupan. Se preocupan en el fondo porque ¿qué vamos a hacer? ¿Ahora quién va a trabajar? ¿Cómo vamos a resolver esto? Está Grete que se acerca y que le deja comida y va ahí en una suerte de prueba y error viendo qué es lo que come, qué es lo que no. Y ahí como que se empiezan a adaptar a la idea. Hay episodios más violentos como el del padre que lo empuja y le ocasiona una herida.
esta decisión del padre de no dirigirse, de no hablarlo, es también un acto violento. Luego viene el punto medio. Y el punto medio es precisamente cuando la familia encuentra trabajo. Porque el que ellos encuentren trabajo y sean capaces de aportar dinero cambia su relación con Gregor y deja de ser una preocupación a ser una carga. Ellos se sienten obligados a seguir pagando la casa porque Gregor la había elegido y porque es donde tienen el espacio para poder tenerlo. Pero tratan de ocultarlo. Y el mismo Gregor se oculta de su familia para no molestar, para causar la menor cantidad de molestias posible. Si les molesta verlo, se tapa, se esconde. Él no quiere desagradar a nadie y si él pudiera estar en una feria exhibiéndose y ganando dinero, capaz, no se le ocurre, pero capaz que si se lo hubiese ocurrido lo hubiese hecho. Porque él lo que quería era poder ayudar, aportar de alguna forma. Entonces, como digo, el punto medio y lo que genera el primer gran movimiento es cuando ellos encuentran trabajo y empiezan a solucionar sus problemas. Grete cambia, se distancia también de su hermano porque ya no lo necesita. El padre también cambia, se vuelve un hombre más vigoroso, incluso vuelve a caminar erguido, está siempre con el uniforme y como que tiene las cosas más claras. La madre se enferma menos, porque claro, ya no tiene espacio para enfermarse, porque tiene que trabajar. Si bien están cansados, eh, se sienten con una energía distinta y se relacionan con Gregor de una manera distinta. Luego viene el segundo punto de giro, que es la entrada social. Es cuando llegan los inquilinos y todos los cambios que los inquilinos obligan a la familia a hacer. Es porque los inquilinos están que en el fondo el cuarto de Gregor, que había sido vaciado, pasa a ser el cuarto de los cachureos. Cada vez se preocupan menos de él. Él deja de comer porque no le llevaban comida porque se les olvidaba y cuando se acordaban se lo dejaban por ahí y en realidad llega un momento que hasta le era difícil pasar por tanto cachureo que había entre medio en la pieza. Entonces como que lo empiezan a relegar y a esconder. Y como digo, la relación entre ellos se distancia más todavía. El clímax es precisamente la ejecución del violín de parte de Grete. ¿Por qué ocurre todo esto de la exhibición, de las expectativas sociales? El padre también está en una actitud de exhibir a la hija y es interrumpida por Gregor, que Gregor de alguna forma siente que es el momento en que vuelve a ser humano y al mismo tiempo se cuestiona a sí mismo si a lo mejor dejó de ser humano y está ya siendo convertido en un animal, ¿cómo la música lo atrae tanto? Y es bien paradójico que él estando convertido en insecto eh, piense que porque le gusta la música está dejando de ser humano y se está transformando en animal. Pero es un poco para entender la diferencia de cómo se ve a cómo él se sentía. Y cuando irrumpe y se genera todo este escándalo, y él se acerca a la hermana en un último gesto de decirle que la quería y que él siente mucho el haberse transformado como si fuera culpa de él esta situación. Y es rechazado. Y hay un escándalo. Y la hermana verbaliza lo que la familia estaba pensando y que esta carga deja de ser carga y se transforma en un obstáculo para conseguir los objetivos sociales que ellos tenían y que en realidad no quieren cargar con él, quieren que se vaya, es el clímax definitivo. Y Sansa hace suya esas palabras. Y si ya llevaba días sin comer, simplemente se queda mirando por la ventana y se deja morir. Porque en el fondo él, que vive enfocado también hacia las expectativas de los demás, les hace caso. Y en el desenlace vemos cómo esta familia se alivia y sigue. Prácticamente no hay duelo. La sirvienta les avisa que eso de allá está muerto. Y la familia, la madre y la hija como que se acercan, observan que está flaco y se dan cuenta que llevaba días sin comer y como que por ahí algo les da pena, pero nada más. Al padre le importa un carajo. Echa
a los inquilinos porque siente que ahora, sin ese obstáculo, sin esa carga, él va a poder rehacer su vida con su familia, porque su familia ahora se achicó y son solo ellos tres. Van a despedir a la nana, porque también, o sea, no a la nana, a la sirvienta, porque también la habían contratado solamente porque era la que no se horrorizaba con Gregor. Y la vida se resuelve. Y es súper frío todo eso, y nos duele muchísimo todo eso, porque acompañamos en este tránsito de sufrimiento constante al pobre Gregor, y a la familia le importa un pepino. Y ahí termina. Y nos quedamos así. Y ahí termina. Con un golpe al estómago, con un duelo que no se termina de vivir, con una muerte que pasa sin pena ni gloria, porque de hecho en la misma prosa él lo trabaja en 2 líneas y se acaba Gregor y se acaba. Y lo tiran por la ventana como si fuera basura. Y los padres y la hermana pasan página, salen a pasear, a descansar, a vivir un día de descanso mientras van haciendo planes para el futuro. Respecto del mensaje que nos deja Kafka con esta novela, es bastante clara la queja, es bastante clara la crítica, no queja, es la crítica social al mundo en el que él estaba, al momento histórico que le tocó vivir y a todas las circunstancias de su propia vida que representan también las circunstancias de muchas personas. Y si lo pasamos a día de hoy, sigue siendo muy vigente. O sea, ¿cuánta gente que conocemos se transforman de alguna forma en Gregor Samsa, estos insectos que están enfocados en la producción, enfocados en rendir, en el crecimiento profesional, en ganar dinero, y van perdiendo los afectos y se van perdiendo a sí mismos? Lo que nos muestra la novela, lo que expone la novela, no es una crítica a los personajes, no es una crítica tampoco a las personas. Él no identifica ni buenos ni malos. No hay ningún personaje que actúe desde la maldad pura o desde una mente perversa queriendo hacer daño. Cada uno actúa de acuerdo al estereotipo que le toca representar, a la función narrativa. Y lo que hace Kafka es decirnos que lo horrible no está en las personas, está en lo que la sociedad obliga a esas personas a convertirse. Que si la sociedad fuera distinta, estos personajes también serían distintos. ¿Y por qué lo sitúa dentro de una casa? Porque es la familia la base de la sociedad. Y no podemos escapar de ella, porque somos parte también de la sociedad. Por lo tanto, si yo quiero que la sociedad cambie, yo también tengo que cambiar. Cuando yo hago los análisis para los libros, busco mucha información. Más allá de leer el libro, analizarlo, tomar apuntes, qué sé yo, desglosarlos y todo, busco información y busco, entre otras cosas, las pruebas que les hacen, qué es lo que les van a preguntar en el colegio. Y me encontré con pruebas de la metamorfosis, del libro de la metamorfosis, en octavo básico. Y me van a perdonar, pero yo siento que este libro no es para una mente de 13 años. No para un niño, no para un adolescente que está en octavo. No porque no pueda leerlo, porque de leerlo es capaz de leerlo, pero no va a entenderlo en su profundidad, porque en ese momento la mente nuestra no está capacitada para hacer ese tipo de reflexiones. Obviamente estoy hablando de la generalidad, siempre van a haber excepciones, porque nuestro cerebro todavía no está configurado para ese tipo de abstracción, porque la lectura a los 13 años es más literal, porque la lectura a los 13 años necesita la activación constante de la acción. Y si bien es un libro corto, también sabemos que es un libro bastante denso y su prosa hace que sea un poco cansada porque estamos hablando de un personaje que no tiene respiro. Y menos mal que es corto, porque si no sería un poco agotador. Entonces, creo que a los 13 años no están preparados para poder entender bien este libro. Siento que en tercero o cuarto medio, ningún problema. Pero lo que sí me llamó la atención respecto de las preguntas en sí mismas, ¿por qué les preguntamos a los niños cuál era el hobby que tenía Gregor Samsa? ¿O qué instrumento tocaba la hermana?
Goethe podía haber tocado el piano, podía haber tocado la lira, podía haber tocado el pandero, y la función de la música en su vida habría sido la misma. No importa el instrumento, importa qué es lo que refleja el que ella practique un instrumento musical. Entonces, sí, hay niveles de lectura y hay que hacer preguntas de comprensión de lectura literal y después de comprensión de lectura más interpretativa o de inferencia. Pero estamos hablando de un libro que es muy potente en su comprensión cuando realmente se entiende desde su contexto histórico y desde lo que nos quiere decir. Yo creo que la forma de trabajar todos los libros en realidad, pero en particular este, es que haya un debate, es que haya una conversación posterior. No sacamos nada con que los alumnos lean un texto y después contesten 10, 15 preguntas y no haya una reflexión compartida, no haya un juntémonos y ya que el 90% leyó el libro, conversémoslo, ¿qué te pareció? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué entendiste tú de esto otro? Una conversación guiada por un profesor de lenguaje. Por Dios, son profesores de lenguaje que tienen las herramientas y las capacidades para guiar una conversación de un libro de estas características. No solo evaluar la prueba, hagamos la reflexión posterior con nuestros adolescentes. Yo les aseguro que si se hace ese ejercicio, independiente de la prueba, después hagan la prueba y pregunten ya qué toca, no sé, Goethe, o qué enfermedad tenía la madre. Pregunten después todo lo que quieran, siempre y cuando hayan pasado por esta reflexión potente, por este momento de conversación. A lo mejor hay jóvenes que no les gustó el libro o que no lo entendieron, y a lo mejor hay jóvenes que sí. O hay otros que tienen la sensación media ahí nebulosa, como que algo les quiso decir, pero no lo tienen tan claro. Y necesitan esa conversación guiada por un profesor. Necesitan esa mediación. Y yo les aseguro que los niveles de lectura de este país van a crecer. Si de una vez por todas nos tomamos el tiempo para hacer ese trabajo en la sala de clase. Yo estudié en un liceo público. Yo estudié en el liceo de niñas de Rancagua. Y el curso en el que yo estaba era de morfosintaxis. Y teníamos que leer, obviamente, los libros del plan lector. Y además nos teníamos que leer libros a elección personal dentro de una batería de libros. Pero cada libro teníamos que hacer no solo el resumen del libro, separar los acontecimientos, que era para entender estructura, la biografía del autor, definir cuáles eran sus personajes, sus características físicas, psicológicas y sociales, dar nuestra opinión y después buscar también, qué sé yo, palabras que no entendiéramos, hacer el vocabulario, escribir algunas oraciones para poder practicar también morfosintaxis. Pero lo más importante era cuando nos reuníamos en la sala y conversábamos del libro con la profesora presente. Y si había película, después de leer el libro veíamos la película y también lo conversábamos. Si yo hoy soy capaz de pararme frente a ustedes a comentar los libros, es porque esa es la educación que yo tuve. Y es porque eso es lo que yo quiero transmitirle también a los demás. Porque siento que ahora no se hace. Al menos tengo dos hijos, uno de 27 años y una niña de 13. Entonces comprenderás que para evaluar cómo se trabajan los libros en dos etapas de la educación de Chile muy distintas, tengo argumentos porque en ninguno de ellos dos he visto que se haga la conversación posterior de los libros que leen. Y eso nos hace falta. Después hagamos las pruebas, después hagamos las disertaciones, después hagamos que hagan esos labbooks, que en realidad es puro pegar titulares y unas laminitas. No se aprende a leer y a comprender un libro si no se conversa, si eso no se internaliza y se traspasa a palabras propias, porque hay todo un proceso mental para poder hacer eso. Y la sala de clase tiene que transformarse en un núcleo de lectura. Y de verdad, que no solo van a crecer los puntajes o los resultados en comprensión de lectura a nivel nacional, no sé, solamente en lectura, van a crecer también en ciencia, van a crecer también en matemáticas, porque el cerebro se desarrolla de manera distinta. Pero no perdamos esa oportunidad, no sigamos perdiendo esa oportunidad. Y si hay cursos que lo hacen, si hay profesoras que todavía, o profesores
que tienen ese amor por la lectura y por la educación y la transmisión de conocimientos, de verdad que los felicito y sigan haciéndolo. Y aquellos que no, por favor, tomen conciencia y háganlo. Este libro es un imprescindible. Este libro se tiene que leer en tercero o en cuarto medio, pero no sirve si no somos capaces de sentarnos, conversar y analizar cómo me impacta Kafka, qué es lo que me dice de esa sociedad y de mi sociedad actual. Y ahora, para cerrar la reflexión final, que se mezcla con mi opinión personal. En el fondo, lo que a mí me deja este libro, más allá de que me presenta un atisbo de una sociedad tan antigua y de unas estructuras sociales que ya están bastante añejas, estamos hablando de principios del siglo XX, a mí me gusta mucho la historia, entonces siempre tiendo a ver los libros también desde la perspectiva histórica. Lo que me toca a mí es cómo Gregor no hace nada, cómo él es incapaz de entender que las herramientas para destransformarse de ser insecto están en él, o que no están en él en el fondo. Porque en realidad él ya era insecto porque la vida y la sociedad y su familia lo habían convertido en un insecto. Y eso es muy doloroso. Y entonces fue donde surge esta pregunta, que yo creo que es un poco la que se hace del mismo Kafka y que surge como una premisa para poder escribir esto. ¿Por qué algunos sí se transforman en insectos y otros no? ¿Qué es lo que hace que algunos, viviendo la misma sociedad, en las mismas circunstancias, dejen de ser personas y se transformen en insectos y otros no? Y es ahí cuando nos damos cuenta, o yo me doy cuenta, que es aquello que tenemos dentro de nosotros, es el pulso vital, es aquello que nos hace ser reconocibles a individuos por sí mismos. Es la motivación personal. Pero esta sociedad también hace sus propios insectos, también deshumanizan a aquellos que viven enfocados en las expectativas no tan solo sociales, sino que en las expectativas del hedonismo, los que viven en el gastar por gastar o solo en la acumulación del tener y de la ostentación, en los que viven obsesionados por el like y por cómo me veo y que definen su persona a raíz de eso y que se operan y que se transforman y todo, también esos son nuestros insectos de hoy en día. Entonces creo que es vital mirarse al espejo y preguntarse, ¿tengo yo ese fuego interno que me identifica como individuo particular? ¿Tengo yo ese núcleo interno? ¿Lo he cuidado? ¿O a lo mejor lo he descuidado pero todavía está? Esa es la pregunta que me deja Kafka a mí. Y creo que sería bueno que todos nos preguntáramos un poquito eso. A lo mejor, si encontramos la respuesta y si reconocemos que tenemos eso en nosotros, vamos a ir mejorando como sociedad y vamos a tener cada vez menos insectos. Bueno, este ha sido mi análisis. Sí, es denso, porque es Kafka. No podemos pretender que sea algo más simple, es un libro bastante engañoso, son 40 y tantas páginas, pero por Dios, que hay cosas que decir de este monumento de la literatura occidental. Y les recuerdo que también al mismo tiempo que estoy trabajando con los libros, estoy trabajando con esta otra lista de reproducción que va más que nada enfocado hacia los movimientos de la literatura y cómo se va creando la literatura, cómo surge a partir de una necesidad humana. Todavía me queda mucho que contar para llegar a la novela moderna y uno de los pasos para llegar a la novela moderna es pasar también por Kafka. Así que muchas gracias por haber terminado este video, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a los que se han hecho suscriptores, que de verdad que me llenan el corazón, y todos aquellos que le dan like, que comparten y que comentan, tienen todo mi agradecimiento, de verdad. Este ha sido un trabajo que me gusta mucho y cuando hay respuestas
yo sé que son del corazón y la verdad es que siento que sí, que estoy llegando a gente. Así que muchas gracias por todo. Nos estamos viendo en el próximo análisis. Les mando un abrazo muy grande. No olviden compartir, suscribirse y dar like. Un abrazo para todos. Que estén bien. Nos vemos.